Mundo Financiero Seguro, tu espacio para estar a la vanguardia en ciberseguridad, prevención de fraude, AML, fintech y gestión de riesgos. Descubre las últimas amenazas, innovaciones y herramientas clave para construir un futuro financiero más seguro. Únete a la conversación y transforma los desafíos en oportunidades. Vivimos en un entorno financiero que cambia a gran velocidad. La digitalización, la multiplicación de canales, la automatización de procesos, el uso de inteligencia artificial y la banca abierta han transformado la forma en que operan las instituciones y también han abierto nuevas puertas para el fraude. Hoy los riesgos evolucionan constantemente, desde ataques sofisticados de redes criminales internacionales hasta complicidad interna o simples errores que pueden ser aprovechados por terceros. Ya no se trata solo de proteger cajeros automáticos o tarjetas de crédito. Ahora hablamos de monitoreo en tiempo real, validación de identidades digitales y detección de patrones complejos en transacciones que pasan por la APIs, billeteras electrónicas, redes sociales y banca digital. El gran reto es claro: proteger clientes y activos sin sacrificar la experiencia del usuario. Y lograr ese equilibrio requiere tecnología avanzada, estamos de acuerdo, pero también estrategia, cultura organizacional y visión de largo plazo. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plusti. Soy Juan José Ríos. Hoy hablaremos de un tema clave para la sostenibilidad y la confianza en el sector financiero, y me refiero específicamente a los factores esenciales para implementar y aprovechar al máximo las soluciones de prevención de fraudes. Para esta conversación nos acompañan dos expertos: Oscar Cabrera, fundador y CEO de No More Fraud México, y Héctor Morales, gerente de producto de medios de pago y seguridad transaccional en Plusti. Oscar y Héctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan José. Buen día, Héctor. Encantado de estar aquí y compartir experiencias, buenas prácticas, sobre todo en este tema tan importante. Muchas gracias por el saludo, Juan José. Mucho gusto de saludarte y compartir nuevamente. Y muy a gusto también de compartir con nuestros amigos que nos escuchan y que luchan día a día por lograr un mundo financiero más seguro. Muchas gracias a ti también, Oscar, por acompañarnos con tu experiencia y compartirla. Gracias entonces a ambos, y si les parece entramos en materia. Les quiero preguntar, según su perspectiva, ¿cuáles son los puntos clave para tener éxito continuo en un entorno cambiante en las soluciones de prevención de fraude? Héctor, si quieres, comenzamos contigo. Excelente pregunta. Yo separaría la respuesta en términos de fases o etapas durante esta sesión para poder abordar una por una. En primer lugar, creo que obviamente es elegir bien la herramienta. Una herramienta que no nos va a generar limitaciones y que va a permitir adaptarse a lo que venga sucediendo, que use tecnología de punta y con el que podamos crecer durante muchos años. En segundo lugar, creo que es muy importante tener en cuenta la metodología y consideraciones clave durante la implementación para superar los retos de esta etapa. En tercer lugar, pondría yo el momento de la puesta en producción. También hay aspectos que hay que tomar en cuenta. Y por último, la administración continua, que incluye tanto el monitoreo con indicadores, y otro tema muy importante es cuanto a contar con un administrador dedicado a su administración. Este administrador tiene que tener las actitudes y el entrenamiento correcto, así como el apoyo de toda la institución. Excelente, Héctor. Visto de otra manera, lo que acabas de comentar, y creo que estamos de acuerdo en esa distribución de esos puntos. Esto es como comprar un auto de carrera, ¿sabes? Igual requiere que decidas si es un auto para ir a una piscina o para ir a una carrera de Fórmula 1. El segundo aspecto, que es superar los retos de implementación, pues significa que tienes que probar el auto en las condiciones en las que vas a competir, ajustar todo lo necesario y configurarlo a la realidad de la institución donde se va a hacer la implementación. Lo que refiere a la puesta en producción, pues imagínate tener tu primera competencia en condiciones reales, pasar a la acción con los riesgos que esto representa. Tal vez un choque, tal vez algo que pueda ocurrir con el automóvil. En el ámbito de la prevención de fraude puede ser una afectación al cliente o alertas excesivas. En el punto que mencionas, que es el 4,
monitorear los resultados, pues tienes que saber qué es lo que te está dando ese automóvil, ¿no? Las vueltas más rápidas, si los neumáticos son los correctos, los tiempos en los que pretendes atender las alertas. Todo eso tienes que monitorearlo día a día y continuamente, de manera diaria. Y contar con un piloto que entienda el auto en esas condiciones de pista, entorno, etcétera, pues es vital, ¿no? Entendemos que las herramientas de prevención de fraudes, como los autos de carreras, no son autos convencionales que uses para ir a una oficina. Esos autos puede ser que casi cualquier persona los pueda manejar. Este mundo es muy especializado y requiere personal muy especializado para poder manejar este tipo de herramientas. Ambas respuestas, sin duda alguna, muy bien explicadas. Muchas gracias. Sobre todo para entender esta visión estructurada y global de las etapas, de la importancia del trabajo en equipo para consolidar este éxito esperado. Ahora, empecemos por el primer punto sugerido por Héctor y les planteo la pregunta a ambos. ¿Cómo elegir? Es complicado, estarán de acuerdo, una herramienta de prevención de fraudes. Sí, Juan José, sí es complicado. Hay que considerar muy importante el tipo de fraude que se desea prevenir, la compatibilidad con los sistemas actuales dentro de la institución, las capacidades tecnológicas, la facilidad de uso, el soporte, por ejemplo, de los proveedores. No se trata de buscar una herramienta o la más cara, sino que sea la mejor que se adapte a la operación y a la realidad del banco y también en buscar el crecimiento que va a tener en los próximos años. El cambio o la implementación desde cero de una herramienta de este tipo no se da muchas veces en la historia de una institución. Realmente son contadas las veces en las que se hacen este tipo de implementaciones. Por lo tanto, el expertise pues, no es como instalar alguna otra herramienta de gestión básica, ¿no? Y normalmente en el proceso que nosotros hemos encontrado es que los proveedores buscan y eligen al que creen que les dará un resultado inmediato. Y el planteamiento que nos ha funcionado para poder hacer una correcta elección es primero hacer un diagnóstico interno. ¿Qué tipo de fraude se requiere prevenir? ¿Qué canales son los más expuestos? ¿Qué transacciones son las que vas a controlar? Una vez que tengas el entendimiento de todo esto, pues entonces ya puedes empezar a definir los criterios como la funcionalidad, la tecnología, la integración, escalabilidad, cumplimiento, ese tipo de factores que prácticamente pues son los actuales y que muchas de las herramientas tienen. Pero hay uno que es de vital importancia para nosotros y es la escalabilidad. O sea, si lo que hoy tienes para prevenir crece en los próximos años, esa herramienta se tiene que ir ajustando a eso. Y ya teniendo estos dos primeros factores, pues entonces ya puedes decirle a un proveedor, esto es lo que yo necesito para mi realidad, para mi funcionamiento día a día, cómo tu proveedor cumples con todo ello, ¿no? Ese orden es el que realmente nos ha dado buenos resultados. Héctor, te escuchamos. En cuanto a características técnicas, me gustaría complementar diciendo que es muy importante tener un ensamble de tecnologías de Machine Learning y sistemas expertos. Los sistemas expertos permiten detectar fraude que no ha sufrido la institución, pero que se conoce que son patrones de industria. Y por otro lado, Machine Learning va a aprender de casos nuevos que vaya sufriendo la institución. Lo mejor definitivamente es el ensamble de esas tecnologías. Y en cuanto a Machine Learning, no cualquier sistema. Sugerimos el estándar ONNX para poder llegar a los mejores sistemas de Machine Learning a nivel mundial, usar todas las plataformas que los científicos de Machine Learning adoran. Otro tema que considero importante es no solo hacer análisis transaccional para detectar fraudes, sino también detectar riesgos digitales analizando los dispositivos que se conectan y detectar si es el dispositivo del cliente, si no tiene algún entorno malicioso, si no está manipulado por algún tercero. Otro aspecto es que tiene que funcionar en tiempo real. La arquitectura tiene que ser capaz de responder en fracciones de segundo, décimas de segundo, de hecho. Por ejemplo, si yo quiero saber si esa persona ya hizo una transferencia a esa otra cuenta, no tener que hacer un query en archivos históricos inmensos, sino yo tener todo ese perfilamiento estadístico calculado en línea. Y para cerrar, creo que es muy importante tener sistemas preconfigurados con patrones conocidos de industria del lugar. No es lo mismo arrancar en cero y tener que ir
creando reglas y controles para patrones de fraude que nos van afectando, a ya comenzar con un sistema de cientos de reglas con muchos patrones de fraude cubiertos. Eso creo yo que a nivel técnico, para complementar lo que nos comentaba Oscar. Gracias, Héctor. Muy valiosas, de verdad, las dos respuestas. Ahora, Oscar, a través de No More Fraud, entiendo que han asesorado a muchas instituciones para implementación y aprovechamiento continuo de soluciones de prevención de fraude en diferentes países. Me quiero basar en tu experiencia y plantearte lo siguiente. ¿Cuáles retos enfrentan las organizaciones al implementar estas soluciones? Y además preguntarte y plantearte cuáles son los elementos clave e indispensables a tomar en cuenta en esta fase. Gracias, Juan José. Sí, efectivamente tenemos 7 años ya como No More Fraud, en donde hemos tenido ya muchas instituciones en este tipo de casos de implementación. Ya son 9 países en los que logramos estar presentes. Y hay ciertos factores que hacen complicados estos procesos. La primera puede ser la resistencia al cambio, la falta de capacitación en algunos casos, problemas de integración. También existen limitaciones de presupuesto, falta de liderazgo en ocasiones también de las personas que van a llevar a cabo el proyecto, partiendo del hecho de que lo más importante de todo esto son los datos. Y muchas veces pensamos que el proveedor va a resolver todos estos cuestionamientos de dónde, cómo, por qué métodos se va a conectar, de dónde se van a obtener los datos, cómo van a viajar de un lado a otro, para que la herramienta con toda su potencia pueda hacer lo que comentaba Héctor en la respuesta anterior. Pues esto a veces no se da. Entonces, como metodología en No More Fraud hemos visualizado 4 puntos muy relevantes, que es la integración con los sistemas existentes. Es decir, al momento de que se va a hacer esta implementación, debemos de conocer todos los sistemas aledaños y al interior de las instituciones que van a ser susceptibles de análisis, ¿no? Una vez teniendo esto, ¿qué calidad de datos y qué disponibilidad de esos datos existen en estos sistemas? Que a veces queremos tener algunas situaciones en tiempo real y pues los datos o la disponibilidad de ellos no lo permiten, ¿no? Esto es importante conocerlo para poder explotar las herramientas. La siguiente sería la capacidad tecnológica. O sea, ya tengo la integración, ya tengo la calidad, pero ahora ver si los métodos de coordinación van a ser los adecuados para poder llevarlo de un lado a otro. Y por último, la capacitación y adopción por parte del personal que va a participar en el proyecto. Normalmente están las áreas de tecnología, las áreas de prevención de fraudes y el proveedor involucrados en esto. Sin embargo, es aquí donde comienza a cobrar importancia la presencia del personal capacitado, que finalmente podría ser el administrador de la herramienta o alguien que desde el equipo de prevención de fraudes lidere la implementación. Para ello, de esto hablaremos y profundizaremos un poco más adelante. Lo que sí puedo mencionar en este punto es que esa importancia de un piloto con esas características de entendimiento al interior del banco y entendimiento al interior de la herramienta, pues es lo que ha llevado a No More Fraud a generar valor también. Sí, cobra mucha fuerza la presencia de personal capacitado. Interesante, Oscar, luego de darnos este panorama más bien sobre estos elementos clave, entre los cuales me llamó poderosamente la atención que planteaste la resistencia al cambio. Ahora, Oscar, supongamos que ya se implementó la herramienta. ¿Qué sigue? ¿Qué retos surgen en la etapa de la puesta en producción? Tenemos aquí varios factores, desde ambientes de prueba insuficientes, problemas de rendimiento, errores en configuración, falta de monitoreo post despliegue. Hay muchos factores que pueden influir en una implementación no adecuada. La puesta en producción, yo lo veo como que es el inicio del verdadero valor que te va a dar una herramienta de prevención de fraudes. Para ello, tenemos que considerar la adaptabilidad de las variables a la realidad de la institución. Aquí debemos de tener el personal que tenga el expertise para validar que todo esté bien. Esto implica tener una matriz completa de lo que se va a revisar desde el punto cero. Es decir, esto implica también conocer las entrañas y el funcionamiento de la herramienta. ¿Por qué? Porque tú puedes asumir que en el ambiente de pruebas tú tienes esas variables bien definidas y que todo va a funcionar bien. Sabemos que al momento de estar en producción, pues hay muchos datos que a veces no son los que tenemos en los ambientes de pruebas que pueden
generar ahí un descontrol al inicio en la puesta en producción. Lo anterior lleva también a que la calibración inicial, en la cual si la herramienta tiene que quedar en el punto de ser gestionable, es decir, que la cantidad de alertas se pueda atender por el equipo de monitoreo. Que hemos encontrado también en el paso de estos años que ha habido clientes que tienen cerca de año y medio, por ejemplo, 2 años con la herramienta y a veces no la pueden gestionar, no pueden monitorear, no pueden atender las alertas por esta, yo lo llamaría implementación que no fue realizada de una manera correcta, ¿no? Oscar, seguimos aprovechando tu experiencia y es importante que te plantee cómo se puede entonces gestionar la solución de prevención de fraude toda vez que está ya en este ambiente productivo. De acuerdo, José. Mira, a través de indicadores clave, tenemos varios indicadores que nos ayudan a tener como esa certeza de que todo está funcionando de manera correcta. Por ejemplo, la tasa de detección de fraude, los falsos positivos, falsos negativos, los tiempos de respuesta, el impacto financiero evitado, el nivel de adopción. Todos estos indicadores deben de estarse generando continuamente y deben de ser medidos casi, te diría que de día a día. Para ello es importante que se genere lo que nosotros llamamos un proceso de saneamiento, en donde con esto nos aseguramos que todos los casos de presunto fraude, y cabe hacer aquí una aclaración, porque lo que al final el cliente te dice no reconoces, no sabes si finalmente es hasta hacer un análisis ya completo y profundo de lo que pasó. Pero que esos casos son analizados por el administrador o por algún equipo dedicado específicamente a atender este tipo de casos de fraude. Ahora, teniendo esto, pues se busca afinar principalmente en 2 sentidos, ¿no? Uno sería el disminuir el monto de fraude y el otro es disminuir el número de transacciones de fraude finales, dependiendo también del canal en el cual se esté haciendo como la prevención. Para ello, el proceso de saneamiento puede implicar varias opciones. Puede ser que no exista un control que te ayude a mitigar este riesgo, o puede ser que tengas un control, pero que no han sido lo suficientemente fino para poder detectar. Y una tercera puede ser también que a lo mejor sí existe el control, sí te alertó en el momento oportuno, pero tal vez existe alguna situación adicional que no permitió detenerlo en el momento. Probablemente no exista un tiempo real para poder detener transacciones, o probablemente el personal que está teniendo las alertas pues no ha reaccionado de manera oportuna para poder hacer esto, ¿no? Eso depende mucho de cómo se esté implementando las herramientas. Sobre esta línea, Oscar, ¿qué rol, qué papel, y entiendo que debe ser muy significativo, juega el administrador de la herramienta, Oscar? Aquí yo lo considero como un factor clave, realmente clave. Esta persona se encarga de la configuración, parametrización, rendimiento, de todas las reglas, el set de condiciones, el entrenamiento de las tecnologías con las que cuenta la herramienta, todo lo que involucra que todo esto llegue a un buen fin, ¿de acuerdo? Sin un buen administrador, la herramienta pierde dirección y pues esto conlleva a que el valor que debe aportar esa herramienta en términos económicos, en retorno de inversión y todo lo que implica, se empieza a pues, hacer cada vez más largo en el tiempo. Para ello, pues es indispensable buscar unas características de este personal muy específicas, orientados a resultados y sobre todo lo que hemos visto también en experiencia, el que pierdan el miedo al manejar estas herramientas, a calibrarlos, a crear, a investigar, a capacitarse, porque esto es algo de lo que nos hemos encontrado, porque tristemente, y esto a lo mejor puede generar una controversia, pero hemos encontrado casos en los que pues no se hace de todo esta calibración continua de estas herramientas. ¿Y qué es lo que ocurre dentro de las instituciones? Pues caemos en una disyuntiva en la cual puede ser que el administrador sea quien no tiene la capacidad para poder manejarlas, o probablemente pues la excusa es pues la herramienta no funciona, ¿no? Entonces sí es importante que esta persona o grupo de personas, que también puede ser el caso,
pues tengan este conocimiento y este know-how de todo lo que implica el administrar y la relevancia que tiene sobre la institución en la cual está implementada. Para finalizar con esto, sí es importante saber que este administrador pues tiene realmente la batuta, ¿no? Y si tomamos en cuenta, y volviendo al ejemplo de los autos, el piloto es realmente lo que te hace ganar la carrera contra el fraude, ¿de acuerdo? Si tú tienes el mejor auto, tienes las mejores condiciones de pista y todo, pero no tienes un piloto que al final materialice todo lo que ya construiste, difícilmente vas a poder estar a la vanguardia y estar un paso adelante de los defraudadores, que ellos, créeme que sí se preparan y sí están todo el tiempo haciendo nuevas estrategias para poder afectar a las instituciones. Bueno, prácticamente el director de orquesta, Oscar. Bien, Héctor, realmente muchísimas gracias por compartir esta vista, esta perspectiva, esta situación a través de sus experiencias a lo largo de tantos años de lucha para prevenir el fraude en múltiples instituciones. Hemos llegado al punto de preguntarles y exhortarlos a que nos den un mensaje final. Pues en estos más de 20 años que tengo de experiencia yo asesorando muchos bancos, veo que los factores clave de éxito o de fracasos son más o menos los mismos. Y quisiera resumirlos en una experiencia que tuve en un país de América Latina. Pusimos la misma solución en 2 instituciones en la misma ciudad. Cuando cada quien hizo sus procesos y todo, y cuando hicimos un punto de control ya a un poquito a mediano plazo, como al año, nos dimos cuenta de lo siguiente. Habían arrancado más o menos al mismo tiempo. De hecho, físicamente estaban a menos de 2 kilómetros de distancia uno del otro. Y una de las instituciones había puesto solo el evento original del canal, había monitoreado solo el canal original que se había puesto un año antes. Habían cambiado algunas tramas transaccionales, algunos información ya no llegaba. El equipo de control, los investigadores lo miraban de vez en cuando, ya varias alertas no funcionaban y prácticamente no había un seguimiento y control en línea. La otra institución estaba monitoreando ya más de 60 eventos transaccionales. Las alertas de Monitor Plus llegaban al área de prevención de fraude, al área de oportunidades de negocio, al área de problemas operativos. Tenían más de 1,000 controles creados por 4 o 5 especialistas en creación de modelos de detección y tenían reuniones periódicas donde cada uno de las áreas funcionales de la organización decía qué quería más de los sistemas de prevención. Esta diferencia abismal con 2 sistemas que se pusieron al mismo tiempo. Y creo que lo principal era un liderazgo gerencial desde el inicio que motivaba a todas las áreas a participar y tener la infraestructura y la pasión por trabajar. Resumido, es un trabajo en equipo dentro de la institución y alianza con un proveedor que sea un aliado estratégico. Sí, Juan José, mira, la prevención de fraudes es un proceso continuo. Tenemos que evaluar los riesgos, involucrar a los equipos, medir los resultados y mantenerse siempre alerta para las condiciones cambiantes del fraude. También el fraude es tan cambiante y cada vez tan sofisticado que no podemos aceptar ya hoy en día ser profesionales, que no mejoremos, que no actualicemos, que no hagamos lo que debemos realizar. Y debemos tener personas que manejen los mejores autos en las mejores condiciones. Y esto les va a ayudar a estar por adelante de los defraudadores y reducir constantemente las pérdidas para las instituciones. Sin duda alguna ha sido una conversación sumamente enriquecedora, sobre todo el cómo alcanzar el éxito en la implementación de soluciones de prevención de fraudes. Gracias a Oscar y a Héctor por compartir estas experiencias, pero más allá las estrategias que muestran que la tecnología por sí sola no basta. Se necesita, por un lado, visión, por otro, trabajo en equipo y, por supuesto, la cultura organizacional. Y, por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos en Un Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus Team. Soy Juan José Ríos.
Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.